Imposible resistirse a sus burbujas únicas y a su refrescancia. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes y mucha atención. Hay una importante decisión del Consejo de Estado sobre un decreto de traslado de usuarios de las EPS a otras entidades prestadoras de salud. Eduardo Hernández, ¿de qué se trata? Muy buenas tardes, Catalina. Se trata de un auto de la sección primera del Consejo de Estado que emite una medida cautelar. Esto es, suspende los efectos del decreto que expidió el Gobierno Nacional, estableciendo una reorganización de las afiliaciones de las EPS con un criterio poblacional. Recordemos que en su momento se dijo que la medida iba a obligar el traslado de unos 6 millones de pacientes a otras EPS y que por cuenta de la decisión, la nueva EPS iba a recibir más de 2,5 millones de pacientes nuevos. De hecho, se iba a convertir en la única EPS prestando el servicio en más de 500 municipios del país. El gobierno tenía planes de implementar la medida en un plazo de unos 6 meses, pero con esta decisión del Consejo de Estado todo el proceso queda congelado. Uno de los argumentos principales del alto tribunal es que la nueva EPS actualmente intervenida por el gobierno presenta una incapacidad estructural y debilidad financiera para recibir a tal flujo de pacientes, lo que pondría en grave riesgo la continuidad y la calidad del servicio médico. También advierte que la medida agravaría el déficit presupuestal y la insuficiencia en la red prestadora de servicios. Esta, recordemos, es la segunda decisión del Consejo de Estado adversa al Gobierno Nacional, se suma a la que había tomado hace algunos días en materia de pensiones. Seguramente habrá reacciones que tendremos más adelante. Eduardo, gracias. Por ahora los invitamos a que se conecten con nuestros titulares de este miércoles 6 de mayo en Noticias Caracol. El dolor y la incertidumbre golpean a las familias de 2 policías y 2 funcionarios de la Fiscalía a quienes de manera criminal el ELN les extendió el tiempo de su secuestro. Los cautivos están en poder de esa guerrilla desde hace más de un año. España ratificó su decisión de recibir el crucero en donde se detectaron varios casos del hantavirus. Varios de los ocupantes ya fueron evacuados, mientras la OMS reveló que este virus se puede transmitir de persona a persona. Un joven de 24 años, según su familia, murió esperando su traslado a una clínica más especializada en el Atlántico. Y así está la unidad de cuidados intensivos de la clínica Juan N. Corpas, que fue cerrada por la renuncia de varios médicos ante la falta de pagos. En el radar de la política, los candidatos presidenciales hablan sobre las amenazas de grupos ilegales a sus electores. Luis Gilberto Murillo se unió a la campaña de Iván Cepeda. Las nuevas dudas del pacto frente al Código Fuente. Y les contamos cómo saber si usted fue escogido como jurado de votación para las elecciones del 31 de mayo. El avión Colombia llegó a Pitalito, hemos recorrido sus calles y conversado con los laboyanos sobre esas necesidades en este año electoral, pero también sobre sus oportunidades y el futuro de este municipio. En minutos, todos los detalles. Así quedará el nuevo estadio Atanasio Girardot en Medellín. Será estrenado en diciembre del próximo año y tendrá una capacidad de 60.000 espectadores. Les contaremos qué pasará con el escenario actual. El mundo está a la expectativa por un probable preacuerdo entre Irán y Estados Unidos para el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Hormuz, que tiene afectada a la economía del planeta. Murió Ted Turner, el fundador de la cadena CNN y quien cambió el mundo de las noticias. Además, fue uno de los pioneros en la creación de canales de películas y dibujos animados. Les contaremos su historia. Por un tiquete a la final, Bayern, con Luis Díaz en nómina, recibe al PSG en el juego de vuelta de la semifinal de la Champions League. Partido de pulsaciones altas. Además, prende motores el Giro. Colombia con 3 pedalistas que ya saben lo que es ganar en Italia. La familia de la reconocida cantante Ana Valencia, integrante del dúo Ana y Jaime, pide ayuda desde Venezuela tras el complejo quebranto de salud que enfrenta la artista colombiana en ese país. No puedo tenerte para que las mañanas. Y Juanes inauguró la 5ª edición del Vive Bogotá, el encuentro musical que reúne a lo más destacado de la industria iberoamericana. Te doy gracias, madre linda. Les tengo detalle de esto y de mucho más en Show Caracol. Ya nos vemos.
Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra emisión del mediodía. El país está hoy en medio de la indignación por el anuncio del ELN de mantener secuestrados a los funcionarios de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como a los policías Franque Hoyos y Jordi Fabián Pérez, que están en su poder desde hace un año. Sus familiares hicieron un nuevo llamado al gobierno, a la vez que crecen las voces de indignación y rechazo en varios sectores del país. Hechos como este no pueden seguir ocurriendo en un país que por años ha soportado la infamia del secuestro y que vivió una dolorosa experiencia con decenas de personas secuestradas por las desaparecidas FARC en lugares parecidos a campos de concentración. Comenzamos con la historia de los funcionarios de la Fiscalía. Fui retenido por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el día 8 de mayo del 2025, saliendo del municipio de Fortul, Arauca. Quiero enviarle un saludo a mi familia, a mi esposa, que se apoye de Benigno para que mi hijo pueda continuar con sus estudios. Ellos son Antonio Pacheco y Rodrigo López, dos funcionarios de la Fiscalía a quienes la vida les cambió desde hace un año por cuenta del flagelo del secuestro. Sus voces llegan a cuentagotas, a través de pruebas de supervivencia que más que tranquilizar, desgarran, porque cada palabra confirma que siguen vivos, pero encarcelados en la selva. Hay despedidas que solo se entienden en el tiempo. Eso le pasó a Yariel, esposa de Rodrigo, que relata como si fuera hoy ese día al que su fe se aferra. Mi esposo me da un beso y me dice: mi amor, cuídate mucho, te amo. Estamos hablando en el trayecto bueno, pues en eso de las 7:15 él me vuelve a llamar y pues me dice que va bien, que todo está bien. Pero ya a las 11:57 me hace una llamada que yo lo noté muy preocupado. Demasiado preocupado, yo en la cara, yo lo miré con ganas de llorar. Para Yariel, todos estos meses son de dolor e incertidumbre, porque ha sido caminar con su hija alejada del hombre que ama con todo su ser. Una hija que intenta entender lo inexplicable, que cuenta los días como si contara ausencias. A mí esta gente sí es mala, porque le hacen eso a mi papá que es tan bueno, que ayuda a las personas. 4 años, mamá, es mucho. Demasiado. Son 4 años. ¿Qué vamos a hacer nosotras? No debería estarle pasando esto a mi papá. Yo no tuve palabras para responderle. Yo lo único que le dije fue: mami, toca tener paciencia. Pero ella me dice: mami, yo tengo 13 años. Cuando mi papá salga, o sea, yo tendría casi 19 años. Ni siquiera va a estar para mi graduación. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta que ella me hace. Quiero darle un fuerte abrazo a mi esposa, que la amo y que sé el gran trabajo que está haciendo ante la Fiscalía General de la Nación y que siga luchando por nuestra pronta liberación. La historia es similar con Jesús Antonio Pacheco. Su hija cuenta la angustia de sentirle lejos. Tengo un hermano de 6 años que está esperando por él, que espera todos los días que lo recoja de su escuela, que espera a su superhéroe. El sufrimiento para Angélica ha sido por partida doble. Hace un año vive sin su papá y hace 3 meses falleció su tío, el hermano de Antonio. Hay 3 hijos, una esposa, una hermana, e inclusive mi tío, que falleció dentro de este año que mi papá ha estado secuestrado y él no lo sabe. Estos testimonios reflejan las consecuencias del secuestro, un delito que ningún colombiano y sus familias debería vivir. También hablamos con las familias de los uniformados de la policía que fueron secuestrados por el ELN a mediados de julio de 2025, mientras se dirigían por la carretera entre Tame y la ciudad de Arauca. En julio de 2025, los dos uniformados de la policía, Franklin Hoyos y Jordi Fabián Pérez, con casi 20 años en la institución, tenían la misión de llegar a Arauca para cumplir una misión investigativa ordenada por sus superiores desde Bogotá. Según lo contó la mamá de Franklin Hoyos. Él me llamó el 19 y me dijo a las 8 de la mañana que él lo habían trasladado a Arauca, y yo lo único que yo le dije era que si él había comprado el tiquete para irse para Arauca. Él me dijo: no, mami,
a mí me enviaron por carretera porque tenemos que llevar, tengo que ir con un compañero y nos envían por carretera llevando una camioneta. ¿Qué pensó usted en ese momento cuando él le dijo eso? Yo enseguida le dije, mi amor, no confío que te vayas por carretera porque yo sé que eso es una zona de alto riesgo para ellos. ¿En lo que usted tiene de conocimiento era normal o es normal que se movilicen los uniformados en carretera, especialmente investigadores? No, no es normal porque todos saben que es una zona muy peligrosa para que ellos se vayan por carretera, pero fue un error que cometieron enviándolo por carretera. Reveló que hace 5 minutos se abrió para ella y su familia una ventana de esperanza. Y los congresistas me prometieron que la semana entrante iban a hacer una comisión para ir a Arauca, acompañado por Vera, por el alto comisionado, a la zona de Arauca para poder hablar para la pronta liberación de ellos. ¿Usted confía que eso va a salir? Está muy preocupada por la salud de su hijo. Uno como mamá siempre piensa, y yo siempre le digo a mis otros hijos que mi hijo no está bien. Por su parte, el papá de Jordyn, el otro uniformado secuestrado, dijo que su hijo tampoco está bien físicamente y en cada prueba ha pedido solo una cosa, que lo liberen. Siempre suplican y suplican y mi hijo desde el primer día pidió clemencia a todos los colombianos, como pues se puede ser, dijo, Colombia, no nos abandonen, no nos dejen solos. Y realmente nada ha sucedido. Han hablado mucho, pero no se ha podido concretar nada, como ustedes mismos, como es testigo de todo Colombia. También envió un mensaje a su hijo. Que tenga mucha fortaleza, mucha resistencia, mucha paciencia, que tenga fe y esperanza, que con el poder de Dios muy pronto va a terminar esto. Don Humberto en los últimos minutos recibió una llamada del ministro de Defensa Pedro Sánchez, quien le garantizó que la seguridad de su hijo estará como prioridad y que no se realizará por el momento ninguna acción que los ponga en riesgo. Por su parte, el gobierno nacional dio explicaciones sobre por qué estos 4 funcionarios no han sido liberados tras un año de diálogos con el ELN. Organismos de derechos humanos también se pronunciaron. Estefany Valencia, ¿qué dicen? Lucía, buenas tardes. Muy importante decir antes que nada que en este momento hay 266 personas cautivas, entre civiles y militares y policías también. Organismos y organizaciones de derechos humanos han dicho que tras este anuncio de extender el cautiverio de 4 de ellos, no solamente es un asunto jurídico, sino también humanitario. Las condiciones y las prácticas degradantes a las que estas personas están siendo sometidas. Fuentes aseguran que dentro de las exigencias que hace el ELN está el dejar en libertad a los presos de ese grupo armado